Continuamos. Buenos días, bienvenidos a Análisis Político en su concepto de televisión y por supuesto también saludamos con afecto a quienes nos siguen a través de Radio 620. En estos momentos, usted lo sabe perfectamente, el país vive una profunda crisis económica. Esta crisis se ha manifestado en una seria caída de los ingresos del gobierno federal. Y el hecho de que el gobierno federal no disponga de los recursos suficientes para respaldar el gasto público, ha implicado que la administración del presidente Calderón aplique recortes del gasto a las entidades federativas y a los municipios. En estos momentos hay una seria controversia de carácter político entre la Federación y los estados por el tema de los ajustes presupuestales. Mi compañero Juan Lorenzo Cimental nos va a presentar de manera sintetizada cuál es el eje de conflicto a partir de la decisión de la Administración Federal de aplicar varios recortes al gasto público. Vacaciones forzadas, descansos obligatorios, recorte de personal, no recontratación, suspensión de dobles turnos, restricción en el uso de vehículos oficiales y telefonía, reciclado de papel, priorización de necesidades y de obras, cancelación de proyectos, aplazamiento de planes de desarrollo. El futuro, un día volverá a ser posible. Terminó la abundancia. Es tiempo de vacas flacas y de almacenar lo que no se haya perdido aún. El estornudo de Carstens por la crisis que vino de fuera fue más allá que solo eso. Hoy, gracias a la impericia de los economistas oficiales, la pandemia se comió 85,000 billones de pesos del dinero que era para los estados. Decretar la medida era solo cuestión de tiempo, solo esperar a que los ingredientes cuajaran. Antes se había dicho, en 2009 se perderán 656,000 empleos debido a una contracción general de la economía del 6.31%. De acuerdo con el Banco de México, en el segundo trimestre del año el Producto Interno Bruto tuvo su peor caída histórica, 9.45%. La previsión es que para el tercero y cuarto trimestres, las bajas continuarán. El mayo pasado la recaudación tuvo su desplome más significativo. La Federación perdió 173,000 millones de pesos. Los ingresos por IVA e ISR tuvieron los hundimientos más críticos. En el caso del primero, el descenso fue del 24.8%. En el segundo, a pesar de la suma del YETU, la pérdida fue del 20.7%. La caída total de los ingresos públicos durante el quinto mes fue del 20.6%. De acuerdo con el INEGI, en abril la actividad industrial retrocedió 13.2%, la caída más profunda en 14 años. Uno de los más graves efectos lo sufrió la industria de la transformación. Solo en mayo el sector perdió 25,417 empleos. En lo que podría ser el colofón de la situación económica en general del país, el indicador global de la actividad económica reportó un desplome del 11.1% en mayo, en relación con el mismo periodo del 2008. Ya hubo consecuencias. Las participaciones pagadas a los estados por el periodo enero-junio cayeron 21.3%. En el Fondo de Extracción de Hidrocarburos el descenso fue del 51.4%. Por tenencia la baja fue del 1.7%. Por ISAN, 17.7%. El Fondo de Derecho Adicional sobre Extracción de Petróleo tuvo una reducción del 62.3%. ¿Cómo será el cierre del año? De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, al final del ciclo el Producto Interno Bruto podrá haber caído 8%, su descenso más profundo desde 1932, cuando la economía se desplomó 15%. Sin embargo, el 2010 podría no ser mejor. Agustín Carstens ya lo anunció. El próximo año iniciará con un faltante financiero histórico de 300,000 millones de pesos. De acuerdo con tales antecedentes, la lógica del recorte era casi obligada. La economía no levanta y no se le ve plazo para que lo haga. La única salida posible a estas alturas era restringir la asignación de dinero y establecer prioridades entre lo verdaderamente urgente
y lo verdaderamente necesario. La cuenta va al menos 85,000 millones de pesos. Habrá que cruzar los dedos para que el déficit no crezca. De ser así, el futuro tendrá que esperar para muchos. Recientemente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer en qué partidas presupuestales se van a aplicar los recortes financieros. Las secretarías más importantes de la Administración Pública Federal van a tener que realizar ajustes en su gasto. Es por ello que mi compañera Indra Muñoz tuvo oportunidad de conversar con una serie de funcionarios, particularmente de las delegaciones federales, a quienes les preguntó cuál va a ser la magnitud en las delegaciones federales establecidas en Durango de los recortes presupuestales. Y en su recorrido encontró estas respuestas. La inestabilidad desatada por la crisis financiera internacional obligó a la Secretaría de Hacienda a recortar el presupuesto en 85,000 millones de pesos. Vino la parte difícil, informar cuál sería la estrategia a implementar dependencia por dependencia. El primer tijeretazo se anunció el 28 de mayo de este año, cuando la Secretaría de Hacienda emitió los lineamientos de austeridad, racionalidad, disciplina y control del ejercicio presupuestario 2009, que arrojaría ahorros por 35,000 millones de pesos. Pero había más. El 23 de julio se anunció un nuevo golpe y se redujo en otros 50,000 millones de pesos el presupuesto de egresos. El efecto dominó golpeó a estados y municipios que de enero a julio recibieron 24.5% menos de participaciones, es decir, 51,000 millones de pesos menos. Las dependencias federales también tendrán que ajustarse al nuevo presupuesto, y entre las más afectadas sin duda comunicaciones y transportes, a quien se le recortaron 8.413 millones de pesos, seguida de la Secretaría de Educación Pública con 7,000 millones de pesos. A Salud se le disminuyeron 2,000 millones de pesos, mientras que entre las menos afectadas resultaron ser la Presidencia de la República, la Secretaría de Energía, los Tribunales Agrarios y la Consejería Jurídica del Ejecutivo. Así que las repercusiones a nivel estatal ya comenzaron a analizarse. De entrada, se cancelarán o reprogramarán obras carreteras. Que de alguna manera ahí el secretario anunció la semana pasada que se procurará dar recorte presupuestal en las obras que sean de menor impacto, sobre todo en el área de caminos rurales y carreteras alimentadoras. En el tema del campo se asegura no habrá afectación a los programas como Procampo, Progan o Activos Productivos, pero sí en otros rubros. Hasta este momento, en materia de programas, la delegación de Durango, Zagarpa en Durango, no le ha notificado absolutamente ningún descuento. Pues, por ejemplo, viáticos, energía eléctrica, teléfono, gasolinas, consumibles como lo es papelería, como lo es algunos otros conceptos. En el tema de asistencia social, la afectación se concentrará específicamente en 2 programas. A lo mejor es algo pequeño en hábitat o en rescate de espacios públicos, porque alguno de los ayuntamientos o el gobierno del estado no tienen recursos. Y en el rubro de la salud, no habrá una sola obra nueva para el cierre de este sexenio. Lo que sí sabemos es que no habrá ninguna nueva construcción, que es parte de un programa que existía en diversos estatutos, en donde ya venía que debería de seguir un crecimiento específico, y pues ya no lo va a haber en el próximo año ni en lo que resta de este. La cobertura y el abasto, que es parte de seguir dando la consulta y de tener el medicamento suficiente. Sin embargo, en la área operativa sí tenemos que disminuir el gasto de gasolina, el gasto de luz, el gasto de agua, el gasto de papelería, todo lo que implica el gasto operativo. Herrera Gutiérrez dijo que espera sensibilidad de los diputados electos para que no se afecte el presupuesto para el Hospital Regional de Especialidades. El panorama no puede ser más complicado cuando se habla ya de que el 95% de los ayuntamientos está a un paso de la quiebra técnica.
no puede ser más complicado cuando el Estado reconoce que la situación es difícil y cuando apretarse el cinturón es prácticamente imposible. Pero, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Es Felipe Calderón el verdadero culpable? Quizás sea conveniente revisar las responsabilidades que tuvieron en esta crisis muchos que ni siquiera son mexicanos. O quizá para muchos se debe aprovechar la coyuntura para acarrear electores y sepultar con ello al partido en el poder. Háblenos 836-0736 y 836-1767.